Welcome back, Larry. Bienvenidos de nuevo. Se une otra vez a nosotros Larry Johnson, exanalista de la CIA, que también trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que me alegra volver a verte, Larry. It's good to see you again, Larry. Thank you, Glenn. Gracias, Glenn. Me alegra ver que sigues ocupado. No lo extraño, lo intento. I'm trying to. Yeah. Well, there was a lot of euphoria. Bueno, in the hubo Western mucha media euforia en los medios because of, occidentales por todos estos ataques de Ucrania. Y seamos sinceros, well, let's be también honest, ataques de la by OTAN NATO contra los and the buques Russian rusos ships en el mar de in Azov, as well así as como en the el Mar Black Sea. Negro. Y como siempre, nadie piensa en la escalada en términos de las represalias que van a llegar. Y ahora, especialmente durante las últimas semanas, vemos esas represalias en plena marcha. Es decir, los rusos están bombardeando Odessa y sus puertos con bastante intensidad. Incluso, vemos que se están utilizando las FAB, esas bombas muy potentes que han sido modificadas, para que ahora puedan planear hasta su objetivo. También vemos que los buques del Mar Negro de Ucrania, o incluso cualquier barco que se dirija hacia puertos ucranianos, están siendo perseguidos. En esencia, parece que Ucrania está quedando convertida de facto en un país sin salida al mar. ¿Cómo interpreta usted las estrategias rusas y la dirección que está tomando Othwell? Strategies and the direction this is going. Now, Russia's taking the gloves off. You know, we got. Ahora Rusia se está quitando los guantes. Ya tuvimos un indicio de esto por parte de Dmitry Peskov hace unas 4 semanas cuando hizo declaraciones en días consecutivos. Creo que habló un lunes con un periodista y al día siguiente con otro medio. Y dijo, miren, esto ya no es una operación militar especial. Esto es una guerra, y es una guerra con Europa. Así que estaba reconociendo la situación. Después de eso empezamos a ver un aumento drástico de los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades. Y eso coincidió con las advertencias de Sergei Lavrov y de diversos funcionarios rusos a los occidentales. No se queden en Kiev. Russian officials to Westerners that, don't stay in Kiev. If you're staying in Kiev, you're going to, potentially be killed. Si te quedas en Kiev, ya sabes, existe la posibilidad de que te maten. Sal de allí, o ya sabes, asumes todo el riesgo. Así que empezaron con eso. Y luego lo llamativo es que durante más de los últimos 4 años Rusia no había hecho ningún intento de cerrar Odessa. Odessa seguía siendo un puerto operativo. Los barcos entraban y salían, por lo general, sin problemas. Quiero decir, Rusia lanzaba ataques ocasionales contra algunas infraestructuras, contra algunos barcos, pero en su mayor parte lo dejó en paz. Esto se remontaba a un acuerdo que Rusia había alcanzado con las Naciones Unidas, insensatamente en mi opinión, para permitir que el grano saliera de Ucrania. Y Ucrania lo aprovechó mucho. Allow the grain to flow out of Ukraine, and Ukraine took great advantage of it. So, when the Ukrainians and the Europeans thought, let's Así que cuando los ucranianos y los europeos pensaron, veamos si podemos destruir la armada rusa en el Azov o intentar eliminar buques rusos en el Mar Negro, Rusia dijo, vale, basta. Y vaya, se intensificaron las cosas. Así que Odessa ya no es un puerto operativo. Está cerrado. Cerrado a los negocios. Cerrado en un futuro previsible. Y esto, no sé si quieren llamarlo estrangulamiento lento o estrangulamiento rápido, pero está estrangulando la economía ucraniana. Y los ucranianos se ven privados de importaciones críticas. También se ven privados de un flujo de caja crucial que procedía de las exportaciones que realizaban antes. Y Rusia, ya saben, está actuando de forma indiscriminada. And Russia's, they're being indiscriminate. Any ship that's headed there, they don't care what flag it's carrying. Cualquier barco que se dirija allí les da igual qué bandera lleve. Lo hacen saltar por los aires, y el mensaje ha calado. Maersk, que es una de las mayores compañías navieras internacionales, básicamente ha dicho, de acuerdo, nos vamos, hemos terminado, no vamos a volver a Odessa, ni por cierto, a Mykolaiv. Así que esto ha añadido una dimensión completamente nueva a esta guerra. Y aparte de la destrucción de instalaciones clave de producción militar en Kiev, y ahora con el cierre de Odessa se está produciendo al mismo tiempo una aceleración significativa de los avances terrestres a lo largo de toda la línea de contacto en el este de Ucrania. Creo que los rusos avanzan ahora mucho más rápido y están logrando bastante más éxito de lo que muchos analistas, especialmente en Occidente, habían pronosticado.
Me pregunto si Ucrania y la OTAN le han hecho aquí un favor a Rusia, porque creo que una de las razones por las que antes no bloquearon el tráfico marítimo ucraniano es que, bueno, por un lado, eso supondría atacar barcos que ni siquiera eran ucranianos, y también interrumpiría gran parte del comercio con los socios de Rusia en el sur global. Así que, de nuevo, puede que Rusia haya perdido el favor de muchos países que simpatizan con ella, pero ahora, con estos ataques contra buques rusos respaldados por Ucrania y la OTAN, incluso los socios más cercanos de Rusia, y cualquiera que se vea afectado, lo entenderían. Porque, ¿qué va a hacer Rusia? Quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Pero esto plantea una pregunta. Cada vez que Ucrania está en una posición desfavorable o las cosas no le van bien a Estados Unidos, siempre vuelven a la diplomacia, como vemos por ejemplo en Irán. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que los estadounidenses podrán sacar adelante otro acuerdo sobre los cereales, un alto el fuego en el Mar Negro, algo por el estilo? Porque sé que los rusos probablemente quieren algo de paz antes de las elecciones y todo eso. Pero, de nuevo, ¿por qué acceder ahora? O fíjate y un fuego armado para Molanit y entonces, ¿por qué restituirse? No, creo que rechazarán cualquier iniciativa de Estados Unidos en este terreno. Ven a Estados Unidos y Lavrov ha insistido en este punto repetidamente como incapaz de cumplir acuerdos. Y Estados Unidos ha vulnerado todos y cada uno de los acuerdos que ha suscrito, incluidos los que hizo con Putin en Alaska el año pasado. Así que no hay ninguna base de confianza entre Rusia y Occidente en ningún aspecto. Ese es el primer punto. El segundo, de cara a las elecciones, el sentir de la población rusa, por lo que he podido averiguar, es que en todo caso van a castigar a cualquier político que quiera mostrarse blando y defender negociaciones. Quieren vengarse. Ahora quieren destruir Ucrania. Y desde el punto de vista militar, cuanto antes mejor. Así que bueno, creo que una vez más, el profesor Karaganov no es simplemente alguien que está por ahí dando su opinión. Creo que comprende muy bien los sentimientos, las creencias y los deseos del pueblo ruso. Y siempre está a la vanguardia, expresando que hay que ir en esta dirección. Y no estaba defendiendo una confrontación con Europa. Simplemente está interpretando las señales. Hacia ahí se dirige todo. Y cualquiera que intente alejarse de eso y fingir que no es hacia ahí a donde va, no está, ya saben, leyendo bien el ambiente, como dicen los actores o los cómicos. Lee el ambiente, conoce a tu público, observa cómo reacciona. Y el público ruso quiere que Ucrania sea desmantelada para que ya no pueda hacer ningún daño. Me di cuenta de que todos los ataques ucranianos en el Mar Negro contra puertos y barcos rusos también tuvieron algún impacto adicional que a Estados Unidos no le gustó. Es decir, socavaron la capacidad de Kazajistán para exportar su petróleo. Y esto no solo tiene efectos desafortunados en los mercados, sino que Chevron también tiene inversiones directas e intereses allí, vinculados a ese mismo petróleo kazajo. Así que, de nuevo, creo que probablemente esa sea otra razón por la que Estados Unidos quiera imponer cierta contención. Probablemente miraron hacia otro lado mientras se infligía mucho daño a los rusos. Pero ahora que las tornas han cambiado, supongo que sí, es hora de paz o de diplomacia. Sí, quiero decir, fue una reprimenda bastante fuerte a Zelensky. Bueno, a menudo se señala que la guerra de Ucrania y la guerra de Irán son en esencia dos frentes de una misma guerra más amplia. Por supuesto, a esto se le puede añadir la guerra económica contra China, con el objetivo, naturalmente, de restaurar esa primacía global. Pero estos dos campos de batalla parecen haberse fusionado aún más ahora. Es decir, hemos visto que Ucrania atacó un barco iraní en el mar Caspio. Y por lo que estoy viendo,
El ministro de Exteriores iraní advierte ahora de que Irán tomará represalias. Creo que publicó algo en redes sociales en la línea de «Esto no puede quedar sin respuesta». ¿Cree que los iraníes podrían seguir adelante con ello? Porque, supongo, no parece que a los ucranianos les importara tener otro frente. Well, it begs, Bueno, Irán tiene misiles balísticos que pueden alcanzar Ucrania, en particular Odessa y Kiev. Dado que el objetivo era marítimo, prevería que los iraníes probablemente fueran a por algo en Odessa. Ahora bien, dudo que vayan a hacerlo por su cuenta. Creo que coordinarán estrechamente con Rusia, porque Rusia ya está machacando a Ucrania. Y para decirlo sin rodeos, un misil iraní más en la ecuación no va a, ya sabes, no va a enviar ningún mensaje devastador a Kiev. Lo verán y dirán, vale, tenemos otro misil. Ya les están llegando más de los que deberían. Pero ya sabes, desde el punto de vista de Irán, para salvar su honor, no puedes atacarnos. Volveremos y os atacaremos. Así que personalmente, creo que les convendría más guardar sus misiles para usarlos contra Estados Unidos e Israel. Ahí es donde está la amenaza actual. Pero esto sí pone de relieve cómo todo este asunto ha implicado a ambos escenarios. Creo que una de las razones por las que Zelensky lanzó ese ataque o dio la orden de atacar el barco en el Caspio fue más bien intentar ganarse algún reconocimiento de Trump. Oye, estoy contigo en tu batalla contra esos iraníes locos, estamos de tu lado. Pero la otra parte de esto, de cómo ambos escenarios han convergido, es que ha dejado al descubierto la debilidad global de Estados Unidos. Porque ahí tenemos a Zelensky suplicando más misiles Patriot, misiles PAC-3. Estados Unidos no tiene ninguno. Prácticamente se les han acabado. No tenemos ninguno que darles. Eso significa que no hay ni un solo país en Europa con un sistema de defensa aérea capaz de defenderse de los misiles balísticos que Rusia está lanzando y que pueda desplegarse en Ucrania. Así que Ucrania está ahora completamente expuesta, completamente vulnerable. Y no estoy seguro de que todos los aliados europeos de la OTAN hayan asimilado plenamente esa lección. Pero Estados Unidos es en ciertos aspectos un tigre de papel. Sobre el papel parecía bien, pero a la hora de actuar realmente y cumplir, tiene algunas debilidades serias que han quedado al descubierto a lo largo de los últimos 16 o 18 meses, tanto en los combates con los hutíes como en 2 enfrentamientos militares con Irán. Sin embargo, he oído algunos rumores de que quizá Irán atacaría intereses energéticos europeos en Oriente Medio. No ataques directos contra Europa, por supuesto, sino contra sus intereses energéticos en Oriente Medio. Porque bueno, según la lógica de que Zelensky hace eso por su cuenta, sus controladores occidentales habrían aprobado esto. Insisto, no he visto que se haya verificado de ninguna manera. ¿Lo sabe? ¿Ha oído algo de esto? ¿O si es probable? Sí, eso es noticia para mí. No había oído nada de eso. Bueno, todavía no es noticia. Como he dicho, un rumor. Pero lo sería. Quiero decir, sería uno. Hay que pensar que solo como represalia, ya sabes, lanzar un misil, vale, hemos lanzado un misil contra un objetivo ucraniano. Creo que querrías sacarle un poco más de partido. Querrías que enviara un mensaje. Entonces, ¿cómo lo haces? No sé qué instalaciones europeas quedan en la región del Golfo que no hayan sido atacadas y que no hayan sufrido daños importantes durante los primeros 46 días. 42 días de la guerra, o 43 supongo que son. Así que es... Está claro que Irán quiere enviar un mensaje, pero no estoy seguro. Supongo que sus estrategas habrán ideado algo, pero mi impresión es que podrían ir a por un barco. Podría ser un barco europeo que esté intentando entrar en Odessa.
Supongo que los iraníes probablemente han visto durante 4 años y medio cómo los europeos y también los estadounidenses utilizaban Ucrania como plataforma de lanzamiento para atacar a Rusia. Y probablemente no quieran seguir ese camino de escalada gradual, en el que, en esencia, permiten lo mismo. Y supongo que Rusia siempre ha tenido el mismo problema. Puede bombardear todo lo que quiera en Ucrania. A los europeos y a los estadounidenses no les importa demasiado, porque ya sabes, mientras las represalias no vayan contra ellos. Sin embargo, sería interesante que los británicos, ahora que parece que se están implicando más a fondo en Irán, al menos eso es lo que indica el nuevo primer ministro, si los rusos no estuvieran ya allí, obviamente, donaran a los iraníes algunos misiles de largo alcance para objetivos en el Reino Unido, supongo, como represalia por los Storm Shadow. De nuevo, no he oído nada que indique que eso esté sobre la mesa, pero se puede ver hasta dónde podría llegar este conflicto indirecto, porque hemos cruzado tantas líneas. No me sorprendería que el otro lado hiciera lo mismo. Sí. Bueno, iba a decir que uno de los factores limitantes aquí, y creo que no se ha apreciado lo suficiente, es la escasez mundial de diésel y combustible de aviación. La ha provocado el corte del suministro de petróleo procedente del Golfo Pérsico. Sigo recibiendo mensajes de gente que dice, no lo entiendes, se puede fabricar diésel y combustible para aviones a partir de crudo dulce. Y yo les digo, señores, no han prestado atención a lo que he escrito. En Estados Unidos, el 70% de las refinerías se han construido y diseñado para procesar únicamente, quiero recalcar, únicamente crudo agrio. Los que dicen, bueno, sí, se puede producir diésel y combustible para aviones a partir de crudo dulce. Create diesel and jet fuel out of sweet crude. Yes, you can. I'm not denying that at all. Sí, se puede. No lo niego en absoluto. Pero el problema al que nos enfrentamos, especialmente en Estados Unidos, es que para producir diésel y combustible para aviones, en las cantidades que necesita Estados Unidos, se necesita crudo agrio. Y ese crudo agrio ya no está disponible. Punto. Eso es lo que la gente tiene que entender. La cantidad disponible se ha reducido porque se ha detenido el flujo procedente del Golfo Pérsico. Ahora bien, otros proveedores como Canadá, México y Venezuela no pueden simplemente pulsar un interruptor y decir, sí, aumentaremos la producción un 50%, un 100%. No, no funciona así. Y no es así como está funcionando. Y en la base de todo esto está que en el caso de Europa, hace 4 o 5 años, creo que pagaban unos 10 euros por no recuerdo qué cantidad de gas. Bueno, pues ahora ese precio está en unos 65 o 75 euros. Por lo mismo, por lo que pagaban 10 hace solo 4 o 5 años. Están intentando comprar gas natural licuado en el mercado al contado. Pero, una vez que esos barcos se cargan, sobre todo en Estados Unidos, y se dirigen a un destino, los chinos y otros asiáticos llaman y dicen, oye, ¿cuánto va a costar ese cargamento? Les responden, unos $150 el barril. Y ellos dicen, vale, os damos 180. Y ese barco da la vuelta y se dirige a Asia. $150 a barrel. They say, okay, we'll give you 180. That ship turns head in Asia. So the European market is. Así que el mercado europeo está muy ajustado y van a tener muchos problemas cuando llegue el invierno. No tendrán suficiente diésel, ni suficiente combustible para aviones, ni suficiente gas natural licuado. Y el impacto en la economía ya se está notando en los distintos países. Y eso es lo que hace tan ridículo que hablen de, vamos a financiar la guerra de Ucrania. Demonios, si ni siquiera pueden financiar sus propios programas internos, mucho menos aportar varios miles de millones de dólares para tirarlos en Ucrania. Y no tienen los sistemas de armamento que serían necesarios. Así que sí, pueden enviar dinero y ese dinero acaba en los bolsillos de Zelensky y sus compinches y termina llegando a bancos de los Emiratos Árabes Unidos y ya sabes, entra en la máquina global de blanqueo de dinero.
He visto en los medios alemanes que ahora pagan por su gas 5 veces más de lo que le pagaban a Rusia. Y por supuesto, mi primera reacción es que se lo han buscado ellos mismos. Quiero decir, los alemanes no han sido precisamente pasivos en esto. Han sido muy activos, sí. Por supuesto, es probable que el ataque al Nord Stream lo llevara a cabo Estados Unidos, pero se aseguraron de mirar hacia otro lado e incluso intentaron culpar a los rusos. Así que no quieren desvincularse de la energía rusa. Siguen siendo ellos quienes no quieren descolgar el teléfono y renovar el suministro. También estaban alimentando el conflicto. Así que no, es extraño ver que se inflijan este tipo de daño a sí mismos. No pensé que esto fuera posible. Habría sido impensable en el pasado, pero aquí estamos. Pero hay otro ámbito en el que estas dos guerras se entremezclan claramente. Lo que estabas comentando, la escasez de energía y también de fertilizantes, que alimentará la crisis alimentaria. Primero, los europeos y Estados Unidos impusieron un embargo a Rusia y también parcialmente a Bielorrusia. Luego se extendió al Golfo Pérsico. Y ahora, con la creciente implicación de Yemen en la guerra, también en conflicto directo con Arabia Saudí, vemos que el Mar Rojo también se está cerrando. No por completo, pero parece que vamos en esa dirección. ¿Cuánto tiempo puede seguir así? Quiero decir, ¿en qué indicadores te fijarías para saber hasta qué punto están ya cerca de empujar la economía mundial por un precipicio? We're on the precipice. Sí, estamos al borde del precipicio. Así que empecemos por uno de los factores que hasta ahora han mitigado la situación, las reservas estratégicas de petróleo de varios países. Estados Unidos hizo un anuncio la semana pasada. Pongamos que la reserva estratégica total de petróleo era de unos 800 millones de barriles, o 750. Pero se suponía que de esa cantidad había que mantener un mínimo de 140 millones de barriles en estas cavernas de sal. Y la razón era que si los niveles bajaban de aproximadamente el 20% de su capacidad, habría más agua en esas cavernas. El agua se mezclaría con la sal y la disolvería, debilitando las cavernas y provocando básicamente que se derrumbaran. Entonces ya no podrían volver a utilizarse para almacenar petróleo. Pues bien, la semana pasada, el Departamento de Energía anunció, en vez de 140, ahora podemos bajar hasta 70. Eves Thorda el Lurrofe, Spinestath. Pero la razón por la que hacen eso es que ahora mismo no tienen alternativa y no quieren admitir lo desesperada que es la situación. Así que siguen con estos juegos. Y hoy lo hemos visto en el mercado de futuros del petróleo. ¡Oh, estupendo! El precio del petróleo está bajando. Y lo que esta gente parece no entender es que, supongamos que Estados Unidos e Irán ya saben, reactivan el memorando de entendimiento que vuelve a entrar en vigor. Estados Unidos finalmente acepta hacer lo que acordó hacer, lo que se suponía que debía hacer durante la primera ronda y no hizo. Y entonces, ¡volá!, se empiezan a cargar los petroleros. Bueno, el primer problema está en Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y, en menor medida, los Emiratos Árabes Unidos. Hay tanques e instalaciones terminales de petróleo dañados. Los daños varían de un país a otro. En algunos casos, las reparaciones podrían llevar días, en otros, un año o más. Así que la primera cuestión es qué volumen real puede enviarse desde el Golfo. Y luego, una vez que lo cargas en un barco, no son naves espaciales modernas que puedan dar la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Van a unos 20 kilómetros por hora, más o menos la velocidad media de una bicicleta. Y tardará, ya saben, llegar a Estados Unidos desde el Golfo Pérsico. Tardará 40, 45 días. Así que solo con eso ya se añade al menos un mes. De modo que aunque a partir de mañana todo funcionara perfectamente, no empezaríamos a ver ningún cambio realmente significativo en los suministros, el almacenamiento y el procesamiento hasta quizá mediados de septiembre. Pero lo más probable, creo,
es que estemos ante retrasos que podrían prolongarse hasta diciembre de este año. Y además está el daño que los hutíes causaron el otro día, por ejemplo en Arabia Saudí, a la refinería petroquímica de Jizan, la más moderna del mundo de ese tipo. Y esta mañana seguía ardiendo. It's still burning as of this morning. Well, the disaster seems predictable, so you Bueno, would, el desastre parece previsible. Así que una vez más, cabría suponer que el primer impulso sería volver a la diplomacia. Es decir, en primer lugar, para salvar la economía mundial, porque, como reconoció Trump antes del memorando de entendimiento, estaba en muy mal estado. Solo les quedaban unas semanas de acceso a determinados tipos de petróleo. Pero también en Ucrania podría haber un impulso hacia la diplomacia, porque, como usted decía, las líneas del frente se están desmoronando muy rápidamente, especialmente en la región de Kharkov, así como en el Donbass. Creo que los acontecimientos allí están avanzando mucho más rápido de lo que la gente esperaba, como usted decía. Así que bueno, también habría interés en alguna forma de diplomacia. There would be interest there in some diplomacy as well, and same with Iran, because Y ocurre lo mismo con Irán, porque Estados Unidos, según seguimos leyendo, se está quedando sin armas importantes, cuya reposición lleva mucho tiempo. Y además, han descubierto que lejos de estar agotados, los iraníes tienen ahora de algún modo misiles que viajan más rápido y que también son más letales. Es decir, pueden eludir todas esas defensas aéreas. Pero ¿cuál es ahora el futuro de la diplomacia? Porque se ha utilizado de una manera tan engañosa, no solo por los estadounidenses, sino también por los europeos. Insisto, creo que nadie cerraría la puerta. Querrían hablar, pero no hay confianza. Imagino que es muy difícil hacer diplomacia y alcanzar acuerdos adecuados sin confianza. Right. Well, and so Sí. Bueno, empecemos por la situación en Ucrania. Durante ese tiempo, Estados Unidos lanzó una campaña de bombardeos de 13 días, descrita inicialmente como un intento de mermar la capacidad de Irán para interferir con la navegación en el Golfo Pérsico. Y luego, en el último momento, Trump dijo, no, estamos intentando detener su programa nuclear. Así que ni siquiera él pudo definir cuál era el objetivo. Y hubo 3 intentos distintos. El primero fue de Qatar, por insistencia de Estados Unidos para acercarse a Irán y ver si podían reanudar las conversaciones. Irán dijo que no. El siguiente fue Islamabad, Sharif y Munir. Intentaron volver a implicar a los iraníes y los iraníes les dijeron, no estamos preparados para hablar con Estados Unidos. no, we're not ready to talk to the United States. Then this last week, what's his name? Y la semana pasada, Sisi, creo que se llama el primer ministro de Irak, fue a reunirse con Trump en Washington. Después de esa visita, se fue a toda prisa a Teherán, se sentó con los iraníes y salió con las manos vacías. Ayer recibimos una pista de Israel, precisamente, de que al parecer las conversaciones, y Trump lo está admitiendo hoy, ahora se están llevando a cabo a través de Pakistán y Qatar. Y cuando Bibi Netanyahu informó de que Trump exigió, no pidió, no dijo, lo considerarían, sino que exigió que Israel retirara sus tropas del Líbano, Gaza y Cisjordania. That Israel withdraw its troops from Lebanon, Gaza, the West Bank. Well, the reason Trump did that is Bueno, la razón por la que Trump hizo eso es que los iraníes les están diciendo a los pakistaníes, no vamos a considerar ningún acuerdo negociado sobre esto hasta que se cumplan estas promesas que formaban parte del primer memorando de entendimiento. Así que, ya sabe, si Estados Unidos hiciera una demostración de buena fe, perfecto, entonces tendríamos una base para hablar. De lo contrario, no tenemos nada de qué hablar. Y aquí es donde, para Estados Unidos, con toda la fanfarronería, beligerancia y amenazas de Trump, volvemos a lo mismo. El problema es la escasez de petróleo. Va a paralizar la economía. De momento es algo gradual, pero a finales de septiembre, principios de octubre, la inflación se va a descontrolar. Habrá escasez significativa, tanto de diésel como de combustible de aviación. Y eso suponiendo a estas alturas que no ocurra nada más. Que Estados Unidos no vuelva a iniciar, ya saben, una campaña de bombardeos masivos, intentando desatar, por así decirlo, las puertas del infierno.
Así que Trump tiene incentivos para intentar que Irán vuelva a la mesa de negociación. Irán no tiene prisa. Se hará de rogar e insistirá desde el principio en unas condiciones previas que quizá Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar antes. Pero no creo que tenga otra opción, porque no solo el combustible es un problema, sino que Estados Unidos ya no dispone del arsenal de misiles de precisión necesario para enfrentarse a Irán, y mucho menos para poder enfrentarse a China o a Rusia. Much less have to be able to take on China or Russia. Yeah, well, that's what I thought. If the US wants to Sí, go bueno, back eso to es lo que diplomacy, pensaba. it could Si Estados Unidos do quiere some kind of volver a la way, diplomacia, because, podría hacer algún something tipo de gesto de that could be said, adhesión. for example, Es decir, sí, the algo que Europeans demuestre could buena pull fe. out Por from ejemplo, Lebanon lograr que under Israel se peace, retire del Líbano o some desbloquear algunos assets, activos iraníes, just to show solo it's para not just demostrar que no another es otro trick, truco más para volver, or to en esencia, essentially a give algo the que se terms parezca al something memorando de looks like the entendimiento. MOU. Pero me Wondering pregunto, if it's si something algo así también would sería be posible en la guerra contra possible Rusia. in Porque the cuando war Estados against Unidos, Russia as bueno, well, la because administración when the Trump, United volvió States por primera vez, Trump Hexet administration señaló que first cualquier came paz back, se basaría en the esencia en Europeans tres kept making, puntos. No habría the OTAN, point that no habría peace garantías de would seguridad to rest y on Ucrania three tendría que categories. There aceptar would be no concesiones NATO, would be no territoriales. security guarantees, and Ukraine would have to accept territorial concessions. It looks like also when Parece que they agreed además, upon in fuera lo Anchorage, que fuese lo que acordaron en some of this would Anchorage, have to parte be de eso would tendría have que to be included. incluirse. It just Resulta seems extraño que se hayan that echado everything atrás is en moving todo, back, especially especialmente los European líderes leaders. They still europeos. talk about Siguen hablando del camino hacia la adhesión a la path to OTAN, NATO que no se membership, puede which is, revocar. which can't be En cuanto revoked. termine este conflicto, pasarán a Once this formar conflict is parte de la over, they will OTAN. become part of Da la NATO. impresión de que esto sería algo que Estados Unidos podría This would be retirar de la something the mesa, US could take pero, off de the nuevo, table, no but, veo que vaya a ocurrir. Creo que Trump se ha comprado por completo la narrativa de que la situación ha dado un giro. Pero ¿cómo ves la posibilidad de volver a la diplomacia con los rusos en este asunto? ¿O crees que todavía no hay interés en Washington? Or do you Yeah. think there's no interest in Washington yet? I don't think it doesn't matter what the interest is in Washington. There's no interest. No creo que importe cuál sea el interés en Washington. No hay interés en Rusia. Una vez más, los comentarios de Lavrov han sido demoledores, dirigidos contra los estadounidenses. Y esa pequeña y breve reunión de 35 minutos con el narco Marco Rubio la semana pasada, fueron 35 minutos. Tiempo justo para decir, hola, ¿qué tal? Que tenga un buen día. Y ya sabe, en realidad no tenemos nada de qué hablar. Putin ha dejado muy claro que en el pasado, Rusia estaba dispuesta, quiero decir, remontémonos a marzo o abril de 2022. En aquel momento, Rusia estaba dispuesta a retirarse del Donbass, siempre que hubiera garantías verificadas, garantías sólidas, para proteger los derechos de los hablantes de ruso en el Donbass, así como de la Iglesia Ortodoxa rusa. The Donbass, as well as the Russian Orthodox Church. Well, the United States thought it was a great idea to sabotage Bueno, a Estados Unidos le pareció una gran idea sabotear aquello, y lo hizo con la ayuda de Boris Johnson. Entonces Rusia reajustó sus exigencias. El siguiente conjunto de exigencias, básicamente ya saben, vino después de las elecciones o los plebiscitos que tuvieron lugar en Zaporizhia, Kherson, Donetsk y Lugansk en septiembre de 2022. Todos los antiguos oblasts de Ucrania volvieron a la República Rusa. Y así, el 14 de junio de 2024, Putin, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, dijo, oigan, este es el nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo es que Occidente tiene que reconocer a los 5, Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk y Lugansk, a los 5 como miembros permanentes de la República Rusa. All 5 as permanent members of Russian Republic. NATO needs to get out completely of Ukraine, have nothing. La OTAN tiene que salir por completo de Ucrania, no tener nada más que ver con ello. Y Ucrania tiene que celebrar elecciones. Había más exigencias, pero ese era el núcleo del asunto. Y en ese momento, Rusia no iba a quedarse indefinidamente en ninguno de los territorios de amortiguación, como Sumy, Kharkov o Dnipropetrovsk. Así que ese era el acuerdo entonces. Bueno, ahora solo en las últimas 2 semanas, Putin ha dejado claro lo siguiente. Primero, estos territorios de amortiguación que estamos tomando en Sumy y Kharkov, y en particular Dnipropetrovsk, no los vamos a devolver. Se quedan con nosotros. Segundo, vamos a restablecer Novorossiya. Number 2, we're going to reestablish Novorossiya.
So, the traditional part of Así que ya sabe, la parte tradicional de Novorossiya que existía en el siglo XIX está regresando. Y eso significa que la mayor parte del territorio al este del río Dnieper volverá a Rusia. Eso incluye también Odessa y Nikolaev, y quizá incluso Kiev. Ahora bien, los rusos no quieren Ucrania occidental. Es un quebradero de cabeza. Dejarán que ese lugar se derrumbe por sí solo. Que los polacos, los húngaros y los rumanos se repartan los restos de carne que queden en el esqueleto. Pero los rusos no están de humor. No van a hacer ninguna concesión en este momento. El único desenlace es una rendición incondicional de Ucrania. Pero un problema clave sería un acuerdo con la OTAN. Podría poner fin a todo el aspecto de guerra indirecta. Porque el problema clave, lo que hace de Ucrania un proxy muy atractivo para la OTAN, no es solo la enorme cantidad de hombres a los que se puede llevar al ejército y obligar a luchar contra Rusia. También es el inmenso territorio. Es decir, aunque Rusia tomara todos los territorios al este del Dnieper, incluidos Nikolaev y Odessa, seguiría quedando una enorme extensión de territorio que los países de la OTAN podrían usar indefinidamente como plataforma de lanzamiento para ataques contra Rusia. Creo que es demasiado atractivo para que la OTAN renuncie a la idea de que se puede luchar contra los rusos con impunidad. Pero entonces, ¿no estarían los rusos interesados en algún tipo de acuerdo que pusiera fin a la guerra indirecta? ¿O el problema vuelve a ser la falta de confianza? Sí, no, creo que en ese momento estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los países europeos para que primero salgan de la OTAN y segundo dejen de amenazar a Rusia. Y aquí es donde creo que eso podría ser, de hecho, una estrategia viable. Algunos dirían que no, simplemente por las condiciones económicas en Europa. Por cómo evolucionan, la trayectoria apunta, en el mejor de los casos, a una recesión económica. Y es muy probable que haya una depresión económica. Y la catástrofe es que sus industrias se están desmantelando. Sus costes energéticos se están disparando hasta niveles astronómicos. Así que ya sabe, Europa no está precisamente en una posición financiera sólida. It's not like Europe's sitting in a strong position financially, and they're certainly not strong militarily. Desde luego, no son fuertes militarmente. Y esto nos lleva a otro de los puntos que ha planteado el profesor Karaganov. La necesidad de restaurar Europa, es decir, de hacer que Europa vuelva a tener miedo de Rusia. Porque ahora mismo, aparentemente, Europa trata a Rusia como si no fuera nadie, como si pudiera hacerle lo que quisiera sin tener que temer represalias ni retaliaciones. Y creo que ese tipo de comportamiento insensato acabará volviéndose contra ellos y mordiéndoles el culo. En algún momento, Rusia se verá obligada a atacar objetivos en Europa, simplemente por las acciones temerarias de los líderes europeos. Sí, creo que la mayoría en Rusia ve ahora esto como un error, en cierta medida. Porque con los años vimos que Estados Unidos y los países de la OTAN se colocaron básicamente en una posición desde la que podían atacar, ya fuera Irak, Siria o Libia, y nadie les respondía, esencialmente porque sabían que sería una escalada excesiva, así que simplemente lo soportaban. Sí, recibían el golpe, básicamente. Irán tuvo bastante cuidado de no seguir ese camino. Es decir, si atacas a Irán, te devolverán el golpe con mucha fuerza. Creo que los rusos se dieron cuenta de que cometieron un error al permitir, básicamente, que esto ocurriera. Pero mi última pregunta era simplemente, supongo que otra cosa que une estas guerras sería el uso que hace Estados Unidos de estados en primera línea. Porque la mayoría de esos estados en primera línea de Estados Unidos tenían un acuerdo bastante ventajoso, creo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían acuerdos comerciales muy generosos, sobre todo con los europeos. Estados Unidos se aseguró de que sus estados en primera línea se desarrollaran mejor que, ya sabe, las alternativas comunistas, ¿no? Pero ahora vemos que en Oriente Próximo existe la posibilidad de que muchos de los estados del Golfo
tengan que hacer algunos ajustes después de esta guerra, al reconocer que han apostado por el caballo equivocado, o al menos reconocer que la posición de Irán se ha fortalecido muchísimo y que eso limita lo que Estados Unidos puede hacer. Sin embargo, no veo que ninguna de estas conversaciones esté teniendo lugar en Europa. Creo que allí han hecho exactamente lo contrario. Han redoblado su obediencia a Washington y esperan que de algún modo se les recompense. Hasta ahora, solo reciben desprecio, y con razón. Ya sabe, si renuncias a tu propio interés nacional. Pero ¿cómo ve usted esto, especialmente en Oriente Próximo? ¿Qué estados cree que podrían intentar desmarcarse? No alejarse de Washington, sino al menos empezar a diversificar un poco, tener en cuenta los intereses de seguridad de Irán, estrechar algo más sus vínculos con los chinos, los rusos, los indios, con quien sea, para evitar una dependencia excesiva de Estados Unidos, que ya sabe, les pone una diana en la espalda. Ahora bien, los niños problemáticos de esa ecuación son Kuwait y Bahrein. Creo que siguen en una relación de dependencia tan fuerte con Washington que no pueden liberarse. Sí veo a los saudíes, a los cataríes y a los Emiratos Árabes Unidos. Aunque los EAOs tienen un largo historial de ser vistos como un mero país títere de Israel, aún así, hay algunos pragmáticos en ese grupo y entienden que el camino en el que están ahora es destructivo para ellos, autodestructivo. Y, de forma parecida, con los saudíes, hay que preguntarse quién les está aconsejando atacar a los hutíes. Ya sabe, si vas a entrar en una dinámica de represalias mutuas, no quieres hacerlo con alguien que no tiene nada que perder. En otras palabras, han perdido todo lo que podían perder. Ya no les importa. Pero Dios mío, vosotros tenéis mucho que podéis perder. Y lo vimos el otro día, cuando ya sabes, los hutíes respondieron atacando bases aéreas en Arabia Saudí. Después siguieron bloqueando barcos saudíes. En realidad no bloquearon Bab el-Mandeb. Iban a por barcos saudíes que transportaban petróleo o que iban a transportarlo. Así que los saudíes dijeron, os vamos a enseñar. Y decidieron, bombardeemos el puerto de Odeida. Bueno, los hutíes no perdieron tiempo. Lanzaron misiles contra esta refinería petroquímica en la esquina suroeste de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Yemen. Se llama Jizan. Es la refinería más moderna de su clase en el mundo. Saudi Aramco la construyó. Madre mía, era de última generación. Pero 2 días después sigue ardiendo, y las estimaciones indican que harán falta al menos 4 meses para volver a ponerla en funcionamiento. Así que lo que han demostrado los hutíes es, sí, podéis volar algunas cosas en nuestro puerto, pero por Dios, nosotros podemos paralizar vuestra economía, y absolutamente pueden hacerlo. Por ahora, han dejado en paz las terminales petroleras de Yanbu, las terminales norte y sur. Así que, desde el punto de vista saudí, están atrapados de una manera muy parecida a como Estados Unidos está atrapado con Irán. Los saudíes están atrapados con Yemen, porque en realidad no tienen una vía clara de escalada en la que puedan imponerse fácilmente. En cambio, si intentan imponerse por la vía militar, van a sufrir tanta frustración y daños enormes, potencialmente catastróficos para su economía, que no les compensa. Así que ahora, si piensan de forma racional, se verán obligados a buscar un acuerdo negociado con los hutíes. Ya sabe, aceptarán un acuerdo negociado, pero será más en sus propios términos. Que este bloqueo y esta hostilidad por parte de los saudíes vayan a cesar. Así que el problema que tienen ahora todos los países del Golfo es que Estados Unidos les prometió protección. Oye, ya sabes, comprad nuestros bonos, comprad nuestros sistemas de armas, comprad nuestros misiles Patriot, comprad nuestros THAAD, y nosotros os cubrimos las espaldas, hombre. Nadie os tocará. No se atreverán, porque somos Estados Unidos. Bueno, los acontecimientos, ya llevamos 5 meses desde el 28 de febrero,
y han demostrado que esas promesas de Estados Unidos eran promesas falsas. Estados Unidos no pudo protegerlos. Ocurrió justo lo contrario. Estados Unidos no solo no logró protegerlos ni proporcionar ningún tipo de escudo de defensa aérea, sino que está saliendo de allí, se está retirando, está abandonando esas bases porque ya no puede permanecer allí. Es demasiado peligroso. Sí, tengo que decir que Yemen ha manejado esto bastante bien. Como decías, no solo ha causado un daño enorme a Arabia Saudí, sino que además ha dejado fuera objetivos más importantes, demostrando que pueden escalar y causar mucho más daño. Creo que eso es bastante poderoso, porque ahora los saudíes están en una posición muy incómoda. O tienen que aceptar todo el daño y retirarse, o asumir que los yemeníes pueden destruir o paralizar su economía. Así que sí, es extraño que se hayan dejado arrastrar a esta guerra. Acabo de ver unas imágenes nuevas de Lindsey Graham de principios de marzo de este año, en las que decía que, bueno, en 3 o 4 semanas, algunas ciudades iraníes ya estarían cayendo, y los estados árabes se implicarían directamente en esta guerra. Quiero decir, sí se implicaron en esta guerra, pero también están recibiendo un castigo enorme por ello. Uno pensaría que la arquitectura de seguridad construida en torno a la época en que Estados Unidos era la única superpotencia ya no puede mantenerse. Me pregunto, aunque parece un asunto complicado, este tipo de estructuras enormes no desaparecen de la noche a la mañana sin problemas. En fin, ¿tiene alguna reflexión final antes de que terminemos? Anyways, do you have any final thoughts before we finish off? Sí, el proceso de negociación está en marcha ahora mismo. China está muy implicada. Pakistán y Qatar también se han implicado. Estados Unidos es quien realmente entre bastidores está diciendo, de acuerdo, tenemos que salir de esto. Irán está esperando su momento. Va a insistir en conseguir lo que quiere o esta guerra continuará. Están bastante conformes. Ahora hay unos cuantos barcos más saliendo por el lado iraní. Aún así, sigue sin pasar nada por el canal de Omán. Pero según se informa, Irán ha mantenido buenas conversaciones con los omaníes y quizá por fin han llegado a un acuerdo para que Omán colabore con Irán. Sí, parece que va en esa dirección. Creo que Omán es probablemente el país con más probabilidades de colaborar con Irán, lo cual encaja bien, dado que comparten el estrecho de Hormuz. En fin, Larry, siempre es un placer. Oye, Glenn, muchas gracias, amigo, y esperamos volver a estar contigo pronto.